Mil mensajes. Hoy estamos con el número 827, número muy interesante por lo que trae. Trae el olvido. El olvido visto así de esta manera tan gruesa, tan impactante, tan importante en nuestras vidas, porque de los olvidos dependen muchas cosas, inclusive muchas cosas buenas, porque probablemente olvidar muchas cosas inconvenientes es un buen camino a seguir, mientras que olvidar cosas que no debemos olvidar es un mal camino a seguir. Es decir, nosotros tenemos en el olvido, el ser humano, una capacidad que puede ser ventaja o puede ser desventaja. Para ellos entonces tenemos que conceptuar el olvido como una falla en el recuerdo, una falla en la memoria, una falla para evocar con certeza y con nitidez los eventos del pasado. Y cuando entramos en esta definición de desmemoria o de olvido, podemos tener dos grandes tipos de olvido en papeles bien extremos. El olvido normal, cotidiano, el olvido que hace que nosotros, inclusive cuando dormimos, el cerebro se encarga de limpiar y de reactivar esa máquina, mantenerla, desechando mucho material, y entonces no podemos retener gran parte de todo, al menos evocar con facilidad, y esto sería parte de ese olvido natural, de ese olvido que nos permite además seguir adelante, porque en situaciones muy traumáticas, el verdadero olvido, ese olvido que se va obteniendo de manera lógica, tranquila, adaptativa, bien trabajado, puede ser muy bueno porque nos llena nuevamente de optimismo, nos llena de esperanza, hemos hecho un buen aprendizaje con la realidad y es completamente normal y probablemente eso no está presente en cada momento de nuestras vidas. Esas situaciones que se van olvidando inclusive si no se usan mucho. Y esto sería algo muy, pero muy importante de recordar porque esto se contrapone a los otros olvidos, a los olvidos patológicos, esos olvidos que generan tantos problemas porque la gente, la personalidad no puede recordar, no puede evocar situaciones que ha vivido y ni siquiera muchas veces se da cuenta del olvido. Y entonces estas características entran como características de senilidad, como características de muchas enfermedades, pero hay una muy especial que es la enfermedad de Alzheimer, en la cual el deterioro de la memoria es una de sus manifestaciones más importantes y por supuesto más dramáticas en todo lo que significa que una gente no pueda tener su historia consciente, que no tenga su historia a disposición para muchas cosas. Entonces viene y se ve un deterioro grande de la personalidad. Y entonces, entre estos dos olvidos, vamos a trabajar un poco quién olvida a quién. Entonces vámonos quizás a ese olvido normal, vámonos a quién olvida a quién, que las cosas no importantes se olvidan, las cosas que no son trascendentes se olvidan, pero quedan fijadas en algún sitio de la memoria y es por ello que mucha gente que ejercita la memoria puede inclusive llegar a unos recuerdos que no sabía que tenía y que en ese momento se hacen conscientes. ¿Quién olvida quién? ¿Quién olvida qué cosa? El olvido, el porqué del olvido es muy interesante. Ya lo dijimos en parte del olvido normal, es para no acumular tantas vivencias que puede tener un ser humano en la vida que lo aturdiría, no lo dejaría actuar. Ese sería un porqué de ese olvido normal. Y otra de las cosas es cómo vamos haciendo el olvido, vamos teniendo nuevas experiencias, van jerarquizándose, hay un movimiento muy importante en el cerebro en el cual inclusive muchos recuerdos que no eran importantes en una época comienzan a ser importantes en otra y esta es más o menos lo lógico. Y una pregunta muy interesante que siempre termina siendo muy interesante, ¿para qué se olvida? Y se olvida sobre todo para no estar fijados en un pasado doloroso, para no quedarnos fijados inclusive en un pasado que no fue muy bien y para que no se conviertan en unas anclas con el pasado, que no significa que recordar es bueno,
que tener una buena memoria es un punto de ventaja de mucha gente sobre otras personas y entonces vemos cómo ese para qué se olvida es muy importante y nosotros podemos llegar a una conclusión que se olvida muchas veces para poder seguir adelante porque el peso del recuerdo sería un peso realmente de mucha carga, sería algo de verdad que nos colocaría, en lugar de ser una ventaja, sería un obstáculo. Yo les pregunto a ustedes, con mucho respeto como siempre, eh, ¿cómo se consideran ustedes en el área del olvido? ¿Están olvidando cosas que no deben recordar? ¿Han olvidado cosas que debieran recordar? ¿Han recordado cosas que pensaban estaban olvidadas? Fíjense qué mundo tan hermoso, porque muchas veces un estímulo en un olor, un color, un movimiento, un rostro, cualquier elemento nos sirve para buscar en nuestra mente lo que creíamos estaba olvidado, porque ni siquiera nos habíamos dado cuenta. Entonces, si bien decimos que la memoria es un elemento muy importante, también hemos dicho que el olvido muchas veces ese es necesario para no acumular tanto rencor, para no acumular tanto dolor y para poder continuar hacia adelante. El olvido es un gran tema y es el número 827. Este número, entonces queremos algunas reflexiones sobre ella y sobre lo que es el olvido. Bueno, será hasta el próximo de los 1000 mensajes. Piensen en cómo el olvido actúa sobre ustedes.